Todos, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de Derecho Diplomático. Creo que las circunstancias del aislamiento en que vivimos los paraguayos nos hace realmente buscar otros métodos de llegar a los estudiantes. Y la última vez que hemos tenido clases habíamos tocado justamente lo que fue el fenómeno del doctor Francia. Rápidamente hablamos de que constituía el segundo hombre paradigmático en la historia del Paraguay, al decir, como dirían los grandes historiadores americanos, hombres paradigmáticos, aquellos que llegaron en el momento de espacio y tiempo oportuno. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. Para el caso del Paraguay hemos visto históricamente que fue, en primer lugar, Domingo Martínez de Irala, que fue el padre de la nación paraguaya. Por su decisión de encontrar el lazo de la sangre en vez de las armas con el indígena guaraní, hemos arribado al nacimiento de la nación paraguaya. En el caso que hemos visto, el segundo hombre paradigmático de la historia del Paraguay fue el doctor Francia. ¿Y por qué habíamos dicho esto? Nací educado en la Universidad de Córdoba, había justamente compartido con los más grandes intelectuales y protagonistas de la independencia, de lo que va a ser Buenos Aires y la Confederación Argentina, con el doctor Mariano Moreno, Juan José Paso. En lo que va a ser todo ese espíritu se imbuyó del conocimiento de la Revolución Francesa, y al decir de los viajeros ingleses que pudieron parlamentar con él, tenía un busto de TJ, de Thomas Jefferson, y era un experto en el conocimiento de la historia de Roma. De hecho, que la forma de gobierno que eligió, primero el consulado y luego la dictadura, no fue un sistema de gobierno como nosotros conocemos hoy en día, una dictadura al estilo de Videla o al estilo de Pinochet, sino fue una dictadura en el sentido romano del término. Ustedes saben de que en Roma, en caso de extremo peligro de Roma, el Senado tenía plenos poderes para concentrar en un solo hombre la plenipotencia de los poderes, y es sabido el caso de Escipión cuando derrota a Aníbal, de Cincinato y de otros grandes exponentes de Roma que fueron investidos con el máximo cargo de dictador. El proceso de independencia fue la máxima del doctor Francia. Habíamos visto de que él, a su regreso de Córdoba, había ejercido el cargo de abogado, pero tomaba prácticamente todas las causas de los pobres, de los campesinos. Se dirigía y hablaba permanentemente en guaraní, pese a que hablaba francés e inglés fluidamente, y no les cobraba honorarios. Es así como, por su gran prestigio, es propuesto por concurso de oposición al cargo de juez de primer voto, y es quien administra justicia en la gobernación del Paraguay. Y como habíamos visto, en los actos oficiales se sentaba al lado del gobernador Velasco. También fue propuesto en 1809, 2 años antes de la independencia, como diputado representante de la gobernación del Paraguay ante las Cortes de Cádiz. Como ustedes saben, ante la desaparición del rey Fernando VII, las gobernaciones enviaban un representante. Sus propios enemigos decían de que era a todas luces el hombre más preparado de toda la provincia, y su honestidad era indiscutible. Por concurso de oposición también llega a enseñar en el Colegio Seminario San Carlos, vísperas de Sagrada Teología y Derecho, y se consagra. Era el hombre más preparado de la época. Hemos visto los antecedentes de la independencia, las expediciones de Juan Manuel Belgrano, y cuando regresa Belgrano, cuando se produce el famoso tratado del 12 de octubre, ya él parlamenta directamente con el doctor Francia. Las fronteras permanecerán tal cual están, ¿verdad? Que constituía para nosotros, en lo que respecta a la Argentina, todo el territorio de la banda izquierda del río Paraná, de lo que son las misiones jesuíticas y los 30 pueblos, hasta la desembocadura, la Guapedú y la desembocadura en el río Uruguay, y como hemos visto también en el sur, hasta el río Bermejo, Colorado Bermejo, que era común a la navegación de ambos
estados, en este caso todavía nacientes. El doctor Francia, quiero repasar esto antes de entrar en la época de Don Carlos rápidamente, como estamos viendo, es porque erróneamente se manifiesta que el aislamiento fue una elección del doctor Francia, del Supremo, cosa que no es así. Quiero saber y me digan si se escucha bien la transmisión, si tiene alguna dificultad, si me están copiando bien, entonces yo también estoy seguro si tengo que elevar o no la voz. Bueno, estábamos diciendo de que el aislamiento no fue una elección del doctor Francia, como dicen los legionarios o antifrancistas. El aislamiento le fue impuesto al Paraguay y el doctor Francia encontró una salida, en primer lugar, económica para afrontar la realidad política. Atiendan bien ese juego de palabras. ¿Qué quiere decir con eso? Por un lado teníamos Buenos Aires, que negaba la independencia del Paraguay, a quien consideraba, hemos visto, su provincia rebelde, y las expediciones de Manuel Belgrano, del doctor Manuel Belgrano, investido con el grado de brigadier general para la expedición, y también teníamos el avance portugués de los bandeirantes hacia los territorios que transgredían y pasaban el Tratado de San Ildefonso de 1777, para los cuales vino Sara a ser el comisario que iba a establecer los límites. Brasil negaba la existencia de los ríos, como sabemos nosotros, Ureí e Ivineyma, y del río Blanco. Y Azara se encargó de encontrar y delimitar cuál era el Ureí Blanco y el Ivineyma y su desembocadura en el río Iguazú. ¿Qué quiero decir con esto, señores? De que Brasil adoptó, en este caso, siempre la posición de que en caso de no triunfar en materia diplomática, siempre se retiraban de las negociaciones hasta encontrar un momento político más oportuno y eficaz de conformidad a sus intereses. Era como el caso de Roma. Si no estamos en condiciones de ganar una discusión, es mejor retirarnos y encontrar el momento propicio diplomático. Acá abro paréntesis y digo que previo a la guerra del Chaco, Brasil apretó tremendamente por el famoso tratado Moreno-Mangabeira para cerrar y finalizar la totalidad de la demarcación con el Paraguay de sus límites. O sea, viendo que Paraguay estaba en una guerra internacional, apretó y dijo, este es el momento de apretarle porque nos van a querer abrir un segundo frente. Nos tiene que enseñar todo eso en materia diplomática a la hora de discutir, y por qué no al analizar en su momento al capítulo cuando lleguemos al caso de Itaipú. En ese marco, señores, que el aislamiento le es impuesto al Paraguay, el Paraguay se encontró en una situación de aislamiento y tuvo que enfrentar una salida económica y política a la situación del aislamiento. Y al decir de Richard Alan White, ¿verdad?, la primera revolución popular de América, un profesor de historia de la Universidad de California, se producen las grandes medidas extraordinarias que producen ya al Paraguay una situación especial. El doctor Francia nacionaliza todas las tierras y los medios de poder económicos de los españoles, españolistas y de los grandes comerciantes. Situaciones extraordinarias merecen decisiones extraordinarias y urgentes, y es en ese caso que va a realizar la primera reforma agraria en América, cuando otorga en arrendamiento a cada campesino paraguayo una porción de tierra y establece la educación obligatoria. Y va a ser así que posteriormente, unos años después, el Paraguay va a llegar prácticamente a su educación al 100%. Todos los paraguayos sabían leer y escribir. Como dice justo Pastor Benítez en su obra Cumbre, hemos visto la vida solitaria del doctor Francia, la vida militar del claustro de la Universidad de Córdoba es prácticamente una prolongación del brazo largo del claustro, el que se produce con respecto al Paraguay.
va a imponer una disciplina marcial. Su máxima era Marte vela mientras Minerva duerme. El dios de la guerra está de pie mientras la de la sabiduría descansa. Por un lado teníamos Buenos Aires pretendiendo anexar al Paraguay a la que consideraba su provincia rebelde, y por otro lado los bandeirantes avanzando desde la línea del Tratado de San Ildefonso de 1777. Y en ese marco ordena, por supuesto, la formación militar obligatoria de todos los ciudadanos paraguayos, incluso las mujeres. Todos los paraguayos, sabemos, tenían varios oficios, eran carpinteros, eran zapateros, eran sastres, tenían instrucción militar, lo mismo que las mujeres. La parte de la cocina, también sabían de coser y tenían varios oficios. En ese marco estableció una disciplina espartana y comenzó una revolución, no al estilo de cambio de poder, sino una revolución en el sentido de que cambiamos 180 grados a lo que era la realidad durante la colonia española, donde había un sector privilegiado que constituía, vamos a decir, la clase patricia del Paraguay, españoles, españolistas, y una clase patricia comerciante a costa igual de un gran sector de campesinos que vivían pobres, y en donde, como hemos visto anteriormente, la encomienda era el principal fruto de ganancia hasta que eso se terminó. Producido la gran reforma agraria en América, otorgando a los campesinos en arrendamiento una porción de tierra, estableció una disciplina espartana en el Paraguay. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, se tomaba el mate media hora, se trabajaba desde las 6 hasta el mediodía, se almorzaba bien, se hacía la siesta en ese momento, y desde las 3 a las 6 de la tarde la sociedad tenía la posibilidad de realizar su vida social para 19, 30, 20, todos estar ya dentro de las casas, con apagar las velas, bien cenados, porque al otro día se trabajaba. No había asesinos, no había mendigos. La holgazanería estaba penada por ley, y aquellos a quienes se consideraba holgazanes eran apresados y tenían que realizar las obras públicas. Eran los presidiarios en aquella época quienes se encargaban, como una especie de municipalidad, de la limpieza de los lugares públicos, de calles, de los parques, de toda la zona parquizada. No había, entre comillas, una sección de derechos humanos que contemplen los derechos de ellos de extorsionar, vamos a decir, desde las cárceles. No, al entrar eran ellos quienes realizaban las obras públicas y la limpieza principalmente de las calles y parques. Fue un adelanto. Vemos que hoy, hasta el día de hoy, en el estado de Texas, en algunos estados americanos, se sigue llevando adelante eso. La vagancia era un delito. En ese marco, la educación llegó a ser prácticamente el 100%. ¿Y por qué les digo esto? Y prueba de ello es que durante la guerra de la Triple Alianza, quienes eran niños en la época del doctor Francia, todos los paraguayos morían y tenían dentro de su uniforme, tenían el Cabilluí, o tenían otro periódico, vamos a decir, de guerra o algún suplemento, pero todos, como diría un general brasileño, la civilización que fuimos a imponer lo fuimos a encontrar del Paraguay, ya que todos aquellos soldados sabían leer y escribir. En ese marco, señores, los impuestos, en vez de subir, disminuían cada año, y el pueblo aprendió en ese marco de disciplina a respetar, y llenó con su trabajo los depósitos del Estado de tabaco, de yerba mate, de carne salada, de algodón. Incluso hubo una superpoblación de ganado vacuno. Habían también ovejas, equinos, pero una superpoblación, y se tuvo que practicar incluso una especie de eliminación masiva sanitaria, porque no había posibilidad de consumo. A cada maestra se le entregaba una res que servía justamente de su alimentación para su familia y para su manutención durante un cierto tiempo, y permanentemente se daba. O sea, el principio de revolución no en el sentido ideológico, ya que estamos hablando mucho antes de la revolución del 18 brumario, vamos a decir, que va a llevar al poder a Luis Napoleón Bonaparte, y que finalmente a la revolución industrial que va a dar lugar al nacimiento del capital de Carlos Marx. Estamos hablando muchísimo antes, y quiero que entiendan eso.
Pero en ese marco nace una clase social y popular muy especial, consciente. Y quiero hacer esto en comparación porque lo llaman al doctor Francia el dictador. Vuelvo a decir, era en el sentido romano del término, que durante la República Romana se le otorgaba plenos poderes a una sola persona. En ese marco, vamos a decir, de la disciplina que vivía el Paraguay en comparación para la formación de lo que era la Confederación Argentina, en un solo año se desataron 101 revoluciones en los territorios de lo que va a ser después la Argentina. ¿Por qué? Porque no estaba aún constituido ese territorio como algo independiente. Y era la política del caudillaje. Como ustedes saben, un caudillo de un asentamiento creía tener bastante o más liderazgo que el otro, y los invadían y se practicaba el puñal fácil. La famosa política del puñal, que también formó la banda oriental del Uruguay, del Chacho y demás, va a surgir. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hubo cientos de miles más de asesinatos políticos en lo que van a ser luego la Confederación Argentina y en lo que va a ser, ni hablemos del imperio esclavista que era Brasil, en donde había un sector de la población que tenían los mismos derechos que los animales, que no tenían alma, como eran los hombres de color. O sea, los que nos quieren enseñar, y lo que, entre comillas, algunos historiadores, legionarios, tratan de decir de que el Paraguay nunca comparan con lo que era en ese tiempo el Paraguay, que vivíamos realmente en paz. Se tomó decisiones drásticas, como hemos visto y analizado también, el ajusticiamiento de varios próceres de la independencia. Se dice justamente, y habíamos tocado la clase anterior, de que Fernando de la Mora se cortó el dedo y escribió en la pared: bien sé que el suicidio va en contra de las leyes de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano de mi patria no se... Y ¿ustedes pueden creer que alguien se pueda cortar el dedo y escribir semejante libro? No, por favor, ahora sí escribía algo más corto, pero cortarse el dedo. Bien sé que las leyes de Dios van en contra de la ley de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre... O sea, hay tantas historias escritas sobre el doctor Francia, pero yo aquí no quiero realmente hacer una suscripción de admiración, vamos a decir, sino que vamos a analizarlo en forma objetiva desde el punto de vista diplomático, porque a partir de este gobierno van a ser el gobierno independiente realmente, que va a dar, que se va a sentir con la capacidad de dar el siguiente paso para lograr el reconocimiento de la independencia a nivel internacional y de Europa al Paraguay con la primera misión diplomática. Pero eso vamos a analizarlo en su momento. En ese marco, el campesino paraguayo premió con una suerte de, y se estableció el comercio por Itapúa con los portugueses, con los brasileños, y el doctor Francia tenía una disciplina espartana, era muy, muy sencillo. Varios de los viajeros ingleses, quienes Denzel y Longchamp, justamente, que dejan un libro, que lo tengo a mano acá enseguida, a ver si puedo buscarlo, dejan constancia de su entrevista con él, que era desde un punto de vista de una personalidad atractiva. Tenía ciertas excentricidades, que es lo que más se conoce de él. No asistía a recepciones, no aceptaba obsequios, no tenía amigos. Amó profundamente a una mujer y no fue correspondido, pero tuvo descendencia. Entre comillas, como ustedes saben, que el retrato del doctor Francia se hace a partir de su descendencia, de sus dos hijas. Y por supuesto es cierto aquella tesis que dicen justamente que la familia Peña desciende directamente del tronco del doctor Francia. Es cierto, y prueba de ello es que hasta el día de hoy la famosa Quinta de Huiraí, el casco que hoy está cerca de la Facultad de Derecho UNA, donde era su propiedad, sigue siendo parte de la familia Peña hasta el día de hoy. Eso es cierto. Ahora, lo que quiero ir es lo siguiente, que fue su propiedad, no hubo ningún privilegiado dentro de su gobierno. Por supuesto, tampoco renunció al patronato regio. ¿Qué significa el patronato regio? Era justamente la facultad que había otorgado el rey de España a las expediciones españolas de nombrar sacerdotes, y fue extraordinario en el caso
de que durante la época del doctor Francia había sido ordenado obispo el hermano de don Carlos Antonio López, que fue obispo, el obispo Basilio López. En ese marco, el doctor Francia nombraba, vamos a decir, a los sacerdotes y establecía: ningún poder extranjero tiene autoridad aquí en el Paraguay. Porque, como diría Luis XIV, el État c'est moi, el Estado soy yo, en este caso. Ahora, para ponernos a analizar ese punto y analizar si esto era egolatría o era una dictadura, yo lo que primero siempre les digo a mis alumnos, y veo que están viendo varios amigos más que no son mis alumnos, vamos a decir, en la Facultad de Derecho, pero sí quiero que entiendan que para analizar estos acontecimientos, nuestra obligación es ponernos y situarnos en 1840, 1844, 1845 y sucesivamente, tratar de hacer ese esfuerzo, porque es muy fácil con los ojos del año 2020, con aire acondicionado, ventilador y todos estos elementos electrónicos, juzgar un hecho producido en aquel. Tenemos que tratar de ponernos en nuestro propio hueso en el momento de espacio y tiempo oportuno y juzgar desde ese punto de vista los acontecimientos y poner en la balanza los pro y contra. En ese marco, vamos a decir, no aceptaba regalos, no asistía a recepciones, amó a una mujer, tuvo descendencia, pero los grandes hombres de la historia tampoco tienen la posibilidad ni se dan el lujo de tener una familia, porque están tan compenetrados con la misión que tienen históricamente, que no tienen ni siquiera el lujo de conformar una familia o destinar energía. Vemos así ese ejemplo, que grandes personas dedicadas a una misión que tienen, lastimosamente terminan o perdiendo a su familia o descuidándola, o directamente permanecen solos, ¿verdad? A comparación del doctor Francia, era un hombre raro, cabalgaba todas las tardes y tenía estas excentricidades. Como dije, no asistía a recepciones, no aceptaba regalos de nadie. Cuando cabalgaba todas las tardes, todas las puertas y ventanas tenían que cerrarse en la cuadra donde estaba. Un cornetero avisaba a 50 metros que él iba a cabalgar por ahí. Tenía una sola escolta a otros 50 metros y avisaba que el doctor Francia estaba cabalgando, y todos tenían que darse vuelta y mirar a la pared. Y todas las puertas y ventanas tenían que cerrarse porque él no quería que lo miren. Tenía esas excentricidades, algunos dirían que hasta parecía un extraterrestre. Pero quiero que más allá de esos detalles nosotros analicemos en la balanza los pros y contras de ese gobierno. Porque cuando asumió él en el triunvirato había tres pensamientos. Uno, de formar parte del Río de la Plata, de Buenos Aires. En segundo lugar, de seguir siendo parte de España. Y tercero, un bando nacionalista cuya cabeza era él. Y si nos vamos a decir, la gente dice qué protagonismo tuvo el doctor Francia, podemos dar 1000 opiniones, pero acudiendo a uno de los próceres, justamente a Mariano Antonio Mola, que constituye una fuente primaria de la historia, porque cuando un autor, entre los que me incluyo, agarra y describe un hecho de la historia, uno tiende a dar de cierta manera su opinión, pero en el caso es la palabra de uno de los próceres que justamente dijo: ante la ausencia de los jefes militares de la capital, con la presencia del teniente José de Abreu, enviado de Carlota Joaquín a Río de Janeiro, Asunción, se habló al doctor Francia, dice, quien se avino en dirigir la empresa. ¿La empresa de qué? No una empresa de panadería, sino la empresa de la independencia del Paraguay. O sea, él estuvo en los tres procesos de la independencia. Hemos visto esto en clase y decir, ¿por qué? Porque una revolución, algunos lo pueden inspirar. En el caso, por decirlo así, Carlos Marx con su obra El Capital puede inspirar una revolución. Otros la llevan adelante, generalmente gente decidida y de acción, como el caso de Lenin, Trotsky, y otros, generalmente sanguinarios, la consolidan, como va a ser el caso de Stalin. Pero el doctor Francia estuvo en los tres procesos de formación de la revolución que llevó a la independencia del Paraguay, porque él la pensó, como dice justo Pastor Benítez, desde la vida del claustro militar en la Universidad de Córdoba. Él la soñó y la planificó. No era un outsider de la política. Hemos visto
que antes de la independencia, aun cuando Velasco era gobernador, él era el juez y en los actos oficiales se sentaba al lado del gobernador. O sea, no era un outsider o un paracaidista de la política. Y en ese marco, por supuesto, él la concibe, él la sueña, él la lleva adelante. Es el hombre que dirige el proceso de independencia y finalmente él la consolida. ¿Y por qué digo esto? Porque a su muerte el concepto de independencia del Paraguay era un concepto consumado y no discutido. Y hago redundancia de esto. A su muerte el concepto de independencia del Paraguay era un concepto consumado y no discutido. ¿Entienden? Entonces tenemos que poner en la balanza, por supuesto que tuvo errores, el ajusticiamiento, vamos a decir, de los próceres de la independencia, de varios de ellos, constituye, podemos analizarlo como un proceso de error, por un proceso incluso hablar de crueldad, pero tenemos que entender que teníamos a una potencia en el sur, como que hasta ahora nos presiona, que es en el caso de Buenos Aires, que nos consideraba una provincia rebelde y que permanentemente organizaba expediciones para la anexión del Paraguay, y por otro lado los portugueses y los bandeirantes, las banderas paulistas, que seguían cargando también y apoyando a los indios guaycurúes para la invasión del Paraguay. Marte vela mientras Minerva duerme, o sea, situaciones extremas, decisiones extremas. Yo con esto no estoy justificando, solamente que para analizar la personalidad del doctor Francia hay que poner una balanza, sus decisiones a favor y en contra, y tratar de tomar una posición objetiva. Particularmente la independencia del Paraguay fue un hecho consumado a su muerte. Luego y aquí quiero llegar, las arcas del Estado, en vez de disminuir, él era extremadamente honesto. Imagínense que cuando murió hacía 15 años, 15 años que no cobraba su sueldo. Y su propiedad privada fue la primera que donó al Estado paraguayo. Ustedes pueden creer eso. Cuando murió hacía 15 años que no cobraba su sueldo. A uno de sus hombres de confianza lo destituyó porque recibió un sombrero. En este caso que lo había enviado el emperador del Brasil, Pedro I, cuando le había enviado un obsequio, y el doctor le hizo saber que el doctor Francia no aceptaba obsequio, y también el emperador le dijo, bueno, el emisario le dijo, el emperador tampoco acepta devoluciones. Entonces fue una discusión hasta que finalmente por cada pura sangre que regaló se estableció una equiparación en valor monetario y se pagó por cada uno de esos animales. Pero ¿por qué no aceptaba obsequios? Yo no quiero decir de que ese gesto esté mal, pero vemos que cuando alguien apoya una candidatura o viene y ofrece algo, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Generalmente puede ocurrir que luego de transcurrido un tiempo suene ese teléfono y evidentemente digan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero, si podemos llegar a un acuerdo en establecer una agenda común. En este caso no se dio con el doctor Francia. Y por supuesto fue durante su base. No cobraba su sueldo hace 15 años, lo donó al Estado, incluida su propiedad privada, y su honestidad fue a prueba de todo. En ese marco nace el paraguayo, la nación paraguaya, como un Estado altamente disciplinado, con instrucción militar de mujeres y varones, con una disciplina espartana, por decir así. Todo el mundo trabajaba y todo el mundo sabía leer y escribir. Y cuando empezamos dentro de un proceso de revolución, empezamos humildes, pero vamos mejorando nuestra forma de vida, pero no unos pocos privilegiados, sino todo en escala igual. Por eso es que el germen de lo que va a ser el nacimiento de la República del Paraguay fue tan especial, y por eso es que Eduardo Galeano describe en Las Venas Abiertas de América Latina un único país que describe y le otorga un capítulo especial dentro de ese bestseller de América Latina, el caso del Paraguay, que nace de una manera especial. ¿Por qué quiero decir esto? Y lo traigo a comparación. Siempre estamos, digamos, separándonos un poco, haciendo una dispersión, pero en este caso es interesante, porque en el caso de Buenos Aires no se registró un principio de independencia de esta manera.
La primera Junta de Buenos Aires, presidida por Cornelio Saavedra, el doctor Mariano Moreno, la verdadera cabeza, vamos a decir, pensante en ese momento, Juan José Paso, Belgrano y demás. Buenos Aires tenía, como ustedes saben, una posición geográfica privilegiada y desde la colonia todas las gobernaciones internas, incluidas varias de sus provincias, tenían la obligación de enviar sus productos a Buenos Aires. Muchas veces lo hemos padecido con los famosos puertos precisos de Santa Fe y Buenos Aires. Enviar los productos a Buenos Aires y ellos intermediaban con la compra de esos productos a un precio, intermediaban y lo revendían a otro precio superior a Europa. Importaban los productos terminados de Europa, llámese ropa, llámese vajillería. Hasta el día de hoy vemos, incluso cuando hablamos con personas mayores, que nos hablan incluso de una posición de superioridad económica cuando muestran su vajillería o de Francia o de Europa, que queda todavía de aquella época. Entonces intermediaban en la importación de productos y lo revendían en forma interna hacia las provincias o hacia el litoral. Es lógico, por tanto, que Buenos Aires alcance un desarrollo extraordinario y muy cosmopolita. Pero eso fue también debido a la expoliación a la que sometió a sus provincias, a la banda oriental y a la gobernación del Paraguay. ¿Entienden? Cuando vemos una Buenos Aires cosmopolita grande, es porque los porteños, porteño viene de puerto, quienes administraban el puerto, es una clase económica que alcanzó un gran nivel de desarrollo económico producto de ese sometimiento a sus provincias y al trabajo de intermediación. ¿Qué quiere decir eso? Que económicamente hablando no formó una industria que dé trabajo a los argentinos o una industria que dé... No, se limitó a la intermediación que produjo ricos de buena posición en Buenos Aires, fruto de los cuales vemos los grandes castillos, los palacios hasta el día de hoy, a merced a la expoliación interna. Por eso es así que varias de las provincias no se sentían identificadas con Buenos Aires y sentían que tenían mucho más afinidad con el Paraguay, como vamos a ir viendo en la época de don Carlos Antonio López. Cuando muere el doctor Francia en 1840 y luego de una serie de sucesión de gobierno, producto de una pequeña anarquía que duró un cierto tiempo, finalmente el Congreso de 1841 va a elegir a los famosos cónsules y ahí se van a dar cuenta de que no existe una declaración oficial de independencia del Paraguay, no existía. Y finalmente va a ser ese Congreso en 1844 que va a declarar oficialmente la independencia del Paraguay, que su dictador, el dictador Juan Manuel de Rosas, el símbolo del espíritu unitario porteño de Buenos Aires en contra de las provincias. ¿Por qué quiero decir esto que va a significar éramos el agua y el aceite? Porque el desarrollo de Buenos Aires formó una clase económica que ya dominaba, que era el liberalismo en su más pura expresión, con todos los defectos que tiene. Y quiero acá hacer un paréntesis y retroceder también con ustedes, y le pido disculpas otra vez, estamos saliendo un poco del programa, pero es un disperso interesante también. Al triunfo de la Revolución Francesa y el establecimiento del sistema republicano, con Montesquieu la división de los poderes, ¿verdad? Nunca más en un solo gobernante, sino el judicial, legislativo y ejecutivo, trabajando digamos, en forma coordinada, pero independientes en este caso, y por un periodo de tiempo. Rousseau, Voltaire va a decir justamente la legitimidad de un gobierno radica en la expresión popular que se verifica en unas elecciones por un cierto tiempo y con posibilidad de reelección. Y en este caso Rousseau va a hablar del contrato social entre gobernantes y gobernados y de que en caso de que el gobernante incumpla sus obligaciones, el pueblo tenía el derecho constitucional a la sedición en este caso. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar? La filosofía del sistema republicano decapitó
a Luis XVI, vamos a decir esto. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque a partir de René Descartes, del discurso del método de Renato Descartes, el famoso cogito cartesiano, cuando el hombre coloca la centralidad de la realidad en las luces de la razón, corta la legitimidad de la monarquía. ¿Por qué? Porque la legitimidad de un rey, de un monarca, radicaba en la voluntad de Dios. Yo creo que ahora yo soy cristiano, soy católico, pero en ese momento, pero no me impide realmente discutir algunos hechos de la historia. La legitimidad de un rey radicaba en la voluntad de Dios. De hecho, que hasta el día de hoy, la reina Elizabeth de Inglaterra, Queen Elizabeth, es ungida con los santos óleos de Salomón, como en la antigüedad. Pero no quiero dispersarme mucho y quiero ir a este. La principal consecuencia de la Revolución Francesa es que decapita al monarca, a la nobleza y el clero, que eran las figuras realmente, pero no lleva al pueblo al poder, sino lleva a la burguesía al poder, que eran los comerciantes. Eran aquellos comerciantes que vemos en las películas antiguas, quienes estaban en las villas y que vendían animales, telas, plantas, alimentos. Eso eran los comerciantes quienes realmente sostenían el impuesto de las grandes monarquías, cuya máxima expresión era Versalles, en donde María Antonieta, cuando había tirado los panes a la gente y que le devolvieron porque los panes estaban podridos, ella esbozó la famosa frase: si no quieren pan, arrójenle pasteles, que era la radiografía de lo que la monarquía pensaba del pueblo. Pero a lo que quiero llegar es que la burguesía llega al poder, que es la clase comerciante con dinero. ¿Y dónde se dispara? Políticamente nace en Francia, pero ¿quién explota la Revolución Francesa en su máxima expresión? Económicamente lo explota. A partir del invento de James Watt de la máquina del vapor, Inglaterra, cuando prueba de que pueden producirse productos en serie en menor tiempo y con mucho mayor calidad que haciéndolos artesanalmente y en serie, y se produce, imagínense lo que hace poco se produjo en el Paraguay, hace poco, la gran migración del campo a la ciudad, a los grandes talleres de Manchester, de Londres, de Liverpool, que era también un puerto, y se produce esa migración para trabajar en las grandes fábricas, hasta 18 horas por día, por un salario, vamos a decir, de hambre. Por supuesto, esta situación de opresión va a dar lugar al nacimiento de otras corrientes ideológicas como son el socialismo, el capitalismo, y sobre todas las cosas va a nacer a partir del estudio de Carlos Marx su obra cumbre, El Capital. Sobre este punto hago un paréntesis y digo, Marx dice, analizando la revolución industrial británica, y su sueño era que se lleve adelante en Alemania, cómo se calcula, vamos a decir, y esto está en el primer tomo del Capital, que se refiere y dice el origen de la riqueza, cómo se calcula el precio de tal producto. Bueno, es sencillo. En la sociedad existen dos tipos de personas, uno que tiene el capital y otro que tiene su trabajo. Entonces, y que realiza una obra de artesanía, la construcción de una mesa. Entonces, el capitalista dice, ¿cuánto me vas a cobrar por fabricar estos productos para mí? Vos vas a trabajar y yo te voy a pagar. ¿Y cómo se calcula el salario? Se calcula por el tiempo que le cuesta a ese artesano obrero construir un producto terminado para el propietario, y por un mes construir. Bueno, te cuesta tanto tiempo, entonces yo te voy a pagar al mes tanto. Pero ahí justamente está el secreto de lo que dice Marx. Dentro de esa relación comercial existe un secreto que el comerciante no le cuenta al trabajador, que es lo que va a motivar la gran revolución. Y en este caso vamos a analizar también las riquezas de las naciones de Adam Smith, ¿verdad? Incluso vamos a hablar el por qué fracasan los países, que también tengo por acá, de dos premios de MIT, que son realmente un bestseller extraordinario también, que toca el desarrollo de los países anglosajones. El caso es, hay algo que el capitalista, el comerciante no le dice al trabajador, que es que
si le paga en forma mensual un sueldo mínimo que se establece en forma mínima para mantener viva la fuente de producción del trabajador, no le dice que es que a la semana él ya cubrió el monto de su salario de un mes y el resto es ganancia neta, vamos a decir, para el comerciante. Eso se llama la plusvalía y que con el correr del tiempo esas ganancias se exceden y el sueldo mínimo sigue siendo sueldo mínimo. O sea, ¿qué quiero yo dar a entender? Es que el liberalismo se desarrolló principalmente en Inglaterra. Por eso Londres en aquella época es lo que Nueva York va a pasar a ser en varios años después. Entonces, ¿quién era el representante de ese liberalismo en el Río de la Plata? Y lógicamente Buenos Aires. ¿Qué decía su máximo exponente, Domingo Faustino Sarmiento? Imagínense que este señor de Dios, padre de la educación argentina, el tipo símbolo de la masonería argentina, padre de la educación argentina que lo consideran héroe. ¿Qué decía él? El hombre del campo y el hombre de la ciudad reflejan dos sociedades distintas. Es el término de una sociedad que se va y otra que viene. El hombre del campo está destinado a desaparecer, decía, porque tenían que entrar en las modernas relaciones de comercio y de explotación ya en aquella época. Y otra de sus frases era: donde comienza el guaraní, termina la civilización. Y su obra cumbre, El Facundo, Civilización y Barbarie, justamente describe bien la obligación que tenía Buenos Aires de llevar todo ese criterio de liberalismo e imponer a todas las provincias a quienes nos consideraban indios y bárbaros. Cuando los caudillos orientales, los famosos 33 orientales, los caudillos, leyeron Facundo, dijeron realmente: ahora sabemos por qué peleamos, ¿verdad? O sea, Buenos Aires se construyó producto de la expoliación de sus propias provincias, que hasta el día de hoy tienen recelo. Por eso el porteño es una forma de ser especial. Y con eso digo, respeto profundamente, pero estamos tratando de circunscribirnos a hechos lógicos y objetivos. En ese marco, el Paraguay se desarrolla, vamos a decir, en un concepto de isla. Es autárquico, independiente, fabricaba sus cosas ante la escasez de determinados productos. El doctor Francia ordenaba que se fabriquen determinados artículos y hacía surgir la creatividad obligada del Paraguay. Tintas, faltan acá determinados, incluso, y esa creatividad sirvió incluso para que los paraguayos fabriquen propias armas e innoven dentro de la guerra de la Triple Alianza, con ensayos de torpedos y todo. O sea, ¿qué es lo que quiero agregar? A la muerte del doctor Francia, entonces la independencia del Paraguay era un concepto consumado y no discutido. Y don Carlos Antonio López, al sancionar la famosa Ley de Administración Política del Paraguay en 1844, se encuentra con que tenía las arcas llenas. Era un país rico que le faltaba, y él consideró prudente pasar al segundo paso de una revolución, que era la industrialización, señores. Y ahí es que él da el gran paso y primero contrata del Río de la Plata, del Río de Janeiro, a los mejores técnicos. Por supuesto, va a becar a los mejores, imagínense, 100 jóvenes del Paraguay a Europa, y por supuesto va a preparar la misión más grande del Paraguay que haya salido del Paraguay independiente en 1853 al mando de su hijo Francisco Solano López, para gestionar el reconocimiento de la independencia del Paraguay en Europa. De 1853 a 1855 estuvo Solano López de viaje por Europa, y formaban parte justamente de esta expedición el doctor Juan Andrés Gelis, Rómulo, el capitán, Rómulo Yegros. Integraban figuras realmente lo más preciado, vamos a decir, de la intelectualidad y de la oficialidad paraguaya. Formaban parte de esa expedición,
López llega, parlamenta con la reina Victoria de Inglaterra, imagínense, le cede su carro privado y personal y su residencia de verano en Londres, hablaba un inglés perfecto, parlamenta con el representante de su santidad en Roma y no llegan a un acuerdo porque durante el gobierno de don Carlos Antonio López el Paraguay no renuncia al patronato regio. ¿Qué era eso? Y recordamos anteriormente de lo que estábamos hablando. El patronato regio era la potestad que había otorgado España al primer adelantado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza, de nombrar sacerdotes y por supuesto ascenderlos a obispos. Y el doctor Francia había mantenido durante la independencia eso, diciendo de que nadie, que es menos alguien que está en otro continente, que jamás ha conocido de América, va a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el Paraguay. Acá el Estado soy yo, la iglesia responde al gobierno del Paraguay y el gobierno soy yo, decía el doctor Francia, y don Carlos Antonio López siguió con eso. Tanto es así que para reafirmar que la iglesia en el Paraguay era del Paraguay y no estaba sometida a Roma, es que mandó poner en los frontispicios de los templos el escudo del Paraguay, República del Paraguay, y así tenemos, como ustedes saben, la iglesia de la Recoleta, la iglesia de Santísima Trinidad, la catedral de Paraguarí, la catedral de Asunción, que son las únicas catedrales de iglesia, digamos, en América que tiene el escudo nacional, incluso nuestra Virgen, la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, que está en el Panteón de los Héroes, tiene la banda de la bandera paraguaya, incluso está asalariada, por así decirlo, porque ella tiene un presupuesto, o sea, nuestra Virgen es también una trabajadora, vamos a decir, o sea, es Virgen de la Asunción y patrona del Paraguay. En ese marco, entonces don Carlos Antonio López no llega a un acuerdo con la Santa Sede, posteriormente se traslada a Francia, se hace amigo personal de Napoleón III. Ustedes saben de que en un perfecto francés, para aprobarle, incluso llega a los Champs-Élysées, a los Campos Elíseos, y el emperador le otorga a Solano López la distinción de ordenar en perfecto francés el inicio de una marcha oficial militar, y que lo hace a la perfección y asombra a todo el cuerpo diplomático presente. Durante las noches de recepción le presenta a la emperatriz y comparte su mesa. De ahí nace el nacimiento de la primera expedición y de colonia de franceses en el Paraguay, de Nueva Burdeos, que se funda en lo que hoy es Cerrito, y Benjamín Aceval específicamente en Cerrito, que de donde vienen todas las familias francesas del Paraguay que tanto conocemos, que están antiguamente asentados, Catebeque, La Haye, o sea, puedo ir muchísimo, Peters, todos los apellidos franceses vienen del nacimiento de la colonia fundada durante el gobierno de don Carlos Antonio López. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que llega finalmente con la reina a firmar un acuerdo de reconocimiento de independencia, pero fracasa en España por una discusión del famoso ius sanguinis y el ius soli. Los hijos de españoles nacidos en el Paraguay, era la tesis del Paraguay, son paraguayos. En todo caso, a su mayoría de edad tienen la posibilidad de elegir su nueva nacionalidad, si es de su elección, pero a diferencia de lo que decía España, de que los hijos de españoles seguían siendo españoles, el Paraguay no. Los hijos de extranjeros nacidos en el Paraguay son paraguayos. Entonces no se llegó a un acuerdo, y el barco que lo había mandado construir en Londres, el mariscal Francisco Solano López, lo denominó el Tacuarí, y justamente a su regreso, cuando fracasó la misión con España, porque el secretario de Estado de Isabel II, la reina de España, era don Ángel Calderón de la Barca, y producto de las negociaciones, Solano López tomó conocimiento que don Ángel Calderón de la Barca era argentino de nacimiento y sobrino carnal de Manuel Belgrano. Guatamina de calcular, como se dice, me van a disculpar los alumnos, pero ya me conocen en clase, siempre lo tomamos en forma jocosa. Entonces, como recordándole la victoria y la paliza que le dimos a tu abuelo cuando lo despidió
don Ángel Calderón de la Barca en Cádiz directamente inaugura y descubre el nombre Tacuarú, que fue la batalla en donde le dimos fuerte a tu tío antes de la independencia, la batalla de Tacuarú. Bueno, ahí quiero ir. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López, y en esa misión diplomática se va a proceder a la contratación de una inmensa cantidad de técnicos europeos, ingenieros, médicos, arquitectos, especialistas ferroviarios, de industrias, comandantes militares, que tenían que venir al Paraguay con la condición de venir solteros para casarse acá y transmitir sus conocimientos. ¿Por qué? Porque se sabía que los jóvenes que estaban siendo becados todavía iban a tardar un proceso de 5 a 10 años hasta que alcance su experiencia y puedan venir con sus conocimientos. Imagínense esa visión de contratar una inmensa cantidad de gente de Europa que tenían que venir solteros, pero no para trabajar en una empresa privada y aumentar las ganancias a una empresa privada. ¿Por qué? Y acá abro paréntesis nuevamente y voy con ustedes. Porque hemos visto hoy que empresas privadas o universidades privadas invitan a premios Nobel a dar una conferencia, o qué sé yo, una empresa de celulares o algo puede traer a un técnico extremadamente importante, o vemos incluso que ciertos bancos traen a un técnico, pero ¿cuánto es la entrada? $300, $400. ¿Quién tiene eso? Usted y yo, lo que está mirando, nosotros estamos en el día a día, y más todavía con este tema. Aquí, ¿quién tiene? Traen a perfeccionar el conocimiento de sus empleados para aumentar las ganancias de esa empresa, pero no es puesto al alcance de los estudiantes o de la población paraguaya esa posibilidad de que nosotros adquiramos más conocimiento. Traen por interés de esa empresa para aumentar sus ganancias. Sin embargo, los técnicos en la época de Carlos Antonio López fueron contratados por el Estado paraguayo para que trabajen para el Estado paraguayo, para la formación, creación de una industria nacional. Entonces ustedes pueden ya hacerse una idea de cuál era realmente el régimen del doctor Francia, que lo siguió Carlos Antonio López, que estableció el nacimiento de, primero, un bebé, vamos a decir, que fue bien parido, vamos a decir de entrada, que comenzaba a desarrollarse en forma fornida y digamos que pintaba de crack, que va a recibir un mazazo en la guerra de la Triple Alianza, de los cuales ya no nos vamos a recuperar en su totalidad, pero eso lo vamos a ver en el otro capítulo que vamos a establecer el día viernes, como siempre. El Paraguay siempre tuvo la existencia de Buenos Aires y del dictador Rosas dentro de reconocer la independencia del Paraguay, siempre fue, vamos a decir, un sentido profundo del Paraguay. Y sabemos que no todas las provincias seguían el liderazgo de Buenos Aires. Le eran rebeldes Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Hemos visto que también Tucumán. Tenemos el caso del famoso Chacho Peñalosa. Tenemos el famoso José Hernández. Tenemos el famoso caudillo catamarqueño que también salió a favor del Paraguay. Sin embargo, Buenos Aires realizó una expedición punitiva para lograr la adhesión de sus provincias. Y en ese marco, Dios mío, me entusiasmé y tiré mi celular, se me fue con un gesto. En ese marco, Corrientes, su caudillo Urquiza, Justo José de Urquiza, establece y lleva adelante una alianza. Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental y el Brasil, para librar una guerra en contra de Buenos Aires y de su dictador Juan Manuel de Rosas. En 1845, don Carlos envía a José Verges justamente para que parlamente las condiciones de una negociación. Le ofrecen incluso llega el momento de que le ofrecen a don Carlos Antonio López el reconocimiento de la soberanía del Paraguay en los territorios de las misiones argentinas, las cataratas del Iguazú, estoy hablando, los pueblos jesuíticos hasta el río Uruguay. Urquiza ofrece reconocimiento si el Paraguay se adhería.
Y no obstante, don Carlos se negó, pese a que el José Verges suplicó el envío, aunque sea de un batallón. Constituye un gran error eso también de don Carlos Antonio López. Aquí no vamos a disimular lo de errores y aciertos, porque en la época del doctor Francia existía una corriente que era, desde el punto de vista diplomático, de la no intromisión en los asuntos internos de los demás estados. Yo les digo a ustedes que un diplomático, así como un abogado, tiene que entender de que su política de no intromisión en asuntos extranjeros puede ser importante en un momento, pero no necesariamente puede ser lo más práctico en otro momento. Nosotros teníamos que interpretar de que el nacimiento de un sistema unitario porteño liberal, que era la antítesis del modelo social y popular paraguayo, era cuestión de tiempo de que nos desintegren. O sea, ¿qué es lo que quiero decir acá? La guerra de la Triple Alianza, por más de que ya fue pactado en 1857, el acuerdo de Punta del Rosario, el tratado secreto, sabemos de que es mentira. Esto ya se orquestó mucho antes, pero era una cuestión matemática. El modelo liberal de comercio que representaba a Buenos Aires era la antítesis del modelo social y popular de Francia y los López, porque todas esas instituciones se mantuvieron con la época de los López. No varió, solo se pasó a un proceso de industrialización. Imagínense que el único empleador era el Estado, pero con esta diferencia: un Estado honesto y altamente competitivo. Hago redundancia de esto, aunque les sorprenda. Un Estado honesto y altamente competitivo. No sé cómo les explico a ustedes que los actos de corrupción eran sumariamente castigados. No estaba CODEUPI ni derechos humanos ahí, ¿verdad? No. Ahí se pasaba directamente un trámite rápido. Y por supuesto, estos técnicos que vinieron a crear la industria nacional, en ese marco quiero ir con Corrientes nuevamente. Corrientes se mantenía al margen de la Confederación Argentina y gestionó nuevamente una alianza para llevar adelante una guerra en 1851 con el Imperio del Brasil, la Banda Oriental del Uruguay, Corrientes, Entre Ríos, y solicitaron nuevamente la adhesión del Paraguay. Le suplicaron y nuevamente le ofrecieron no solamente reconocer los territorios hasta el río Bermejo, que es la provincia de Formosa, toda la provincia de Formosa, sino reconocer también los derechos del Paraguay sobre los territorios de Misiones Argentinas. ¿Por qué? Y abro paréntesis acá, porque el gobernador Bernardo de Velasco y Huidobro fue nombrado gobernador del Paraguay y de las Misiones. Y con este título, justamente cuando decía y de las Misiones, y cuando decía de las Misiones, justamente constituía los 30 pueblos jesuíticos de la época de las Misiones. A eso se refería le voy a quitar a mi perro, disculpe. Ustedes pueden ver acá que estoy en short, pero estoy con camisa, y ahora podemos continuar la clase. Discúlpenme, mi perro me estaba rompiendo las pelotas. En ese marco le ofrecen eso, y don Carlos Antonio López comete uno de los errores que vamos a pagar en la vida, que es no forma parte de esa alianza, pese a que el imperio también hacía lobby para que el Paraguay se adhiera, y lógicamente obtiene la victoria en Caseros en contra de Rosas, y justo José Urquiza asume la dirección de la Confederación Argentina, de la Confederación. Imagínense lo que se produce ahí. Sin el Paraguay logran su objetivo, pese a que lo suplicaron al Paraguay. Y le habían ofrecido al Paraguay reconocer la soberanía sobre el territorio de las Misiones Argentinas. Y aquí viene justamente la parte que quiero señalarles para ir terminando por el día de hoy. La clase, que es lo que justamente dicen, cuando dicen: en 1852 se firma el famoso Tratado Varela-Derqui, que era lo que el Paraguay tanto estaba deseando.
el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Este tema de examen, ¿verdad? En 1852 Argentina reconoce por primera vez la independencia del Paraguay y se produce justamente ese anhelo que tanto estábamos aguardando. Pero es enviado unos años después el general Tomás Guido en representación de Urquiza para gestionar en el terreno de un tratado de límites aquel tratado de reconocimiento de la independencia. Y el general Tomás Guido le hace saber al don Carlos Antonio López que ya no es solamente el territorio sino que reclama la totalidad del territorio de las misiones hasta el Paraná y todo el Chaco, incluida Bahía Negra. En ese caso, don Carlos Antonio López respondió que cumplir tales deseos sería cortar la mano a un hermano. Y le hizo recordar la anterior propuesta que había traído justamente Urquiza, que era incluso el reconocimiento de los territorios de las misiones a favor del Paraguay y también del Bermejo. Y a lo que el general Tomás Guido lógicamente le hizo saber, sí, pero eso era antes de Caseros. Y eso, por supuesto, esa oferta era si vos formabas parte de la expedición militar. Pero no vas a pretender que te hagamos la misma oferta cuando te pedimos tanto y sin vos igual ganamos. Entonces cambiaron las fichas de la negociación y nuestro planteamiento es otro. ¿Qué es lo que quiero decir acá, señores, que ustedes deben entender? La expedición militar contra Corrientes, contra Buenos Aires, iba a generar bajas en el sector de Buenos Aires, iba a haber derramamiento de sangre. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿justificaba o no la eliminación de un enemigo potencial al sistema de desarrollo del Paraguay social y popular? Porque Urquiza incluso llegó a proponer el establecimiento de un estado, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, como lo hizo justamente Artigas, como un solo estado. Son cosas que no vamos a poder analizar con el tiempo porque entra dentro del campo subjetivo. Pero quiero ir cerrando con esto. Muy pocas veces la vida otorga sobre determinados puntos una segunda oportunidad. Increíblemente al Paraguay le va a tocar una segunda oportunidad como consecuencia nuevamente de que Buenos Aires nunca se sometió a la autoridad de la ciudad de Paraná, que consideraban bárbaros, indios, ¿verdad? O sea, la soberbia de Buenos Aires es lógico, jamás se iba a someter a la ciudad de Paraná y a Entre Ríos, ¿verdad? Nunca iba a someterse y generó un levantamiento. Y nuevamente Urquiza vino increíblemente con la misma oferta a don Carlos Antonio López de gestionar la adhesión del Paraguay para arribar a un acuerdo en la guerra que iba a tener para exterminar ya de una vez por todas aquel espíritu unitario porteño liberal cuya máxima expresión ya era Bartolomé Mitre, y el don Carlos, en vez de formar parte de nuevamente esa expedición armada, no, decidió enviar un intermediador, que fue en este caso Francisco Solano López, su hijo, quien actuó como intermediador, y ante el fracaso de la intermediación de las misiones diplomáticas francesas, británicas, americanas, fue el prestigio de Solano López quien evitó, como diría, prácticamente cuando Urquiza iba a dar ya en Cepeda, cuando dio luego la victoria en Cepeda, el golpe de gracia a Buenos Aires, fue la intermediación de Solano López, que, como dice el documento, se firmó el famoso Pacto de San José de Flores, que evitó el derramamiento de sangre en un país hermano. La misión desde el punto de vista internacional de Francisco Solano López fue un triunfo porque evitó el derramamiento de sangre de un país hermano. Pero desde el punto de vista diplomático constituye el peor error histórico de la administración de don Carlos Antonio López. Porque salvamos de una muerte segura
a quien a corto plazo nos iba a clavar el puñal. ¿Qué sucede menos de 6 meses después? Mitre vence a Urquiza en la batalla de Pavón y logra nuevamente la autoridad de Buenos Aires. Ni siquiera sirvió eso. Esa falta de visión es la que uno puede cuestionar, evidentemente, y hacer una crítica sana. O sea, no simplemente acá en la materia, en el desarrollo, vamos a tocar los puntos a favor y en contra y lo vamos a analizar en forma objetiva y cada uno tiene el derecho de quitar sus conclusiones. Como último punto, a modo de cerrar, vamos a decir esto, quiero decir es que fue don Carlos Antonio, existía un rumor generalizado en Asunción de que Francisco Solano López no era hijo de don Carlos Antonio López. Como ustedes saben, decían de que él era hijo ilegítimo y forzado a reconocerlo. ¿Por qué? Porque doña Juana Paula Carrillo había heredado una fortuna de un hombre que no se había casado nunca, que no tenía herederos, y sin embargo al morir le había dejado todo en testamento. Don Lázaro Rojas lo había dejado todo a una señorita de Asunción, que era doña Juana Paula Carrillo. Y por tanto, cuando se casa don Carlos con ella, todo el mundo dice, bueno, porque un hombre de una fortuna, la más importante del Paraguay, que no tenía parientes, no tenía descendencia, sin embargo, deja en herencia a una señorita de la ciudad, ¿verdad? Que era doña Juana Paula Carrillo, y se casa con don Carlos Antonio López. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque si bien don Carlos tuvo Venancio y Benigno, entre los varones, uno era muy dado a las fiestas, era fiestero, por decirlo de alguna manera, amigo de los cócteles, y el otro era un haragán de primera. Y don Carlos Antonio López, en todas las misiones que tenía de relevancia para el país, los encomendaba a Francisco Solano López. Las negociaciones con Corrientes fueron con Francisco Solano López, la misión a Europa fue con Francisco Solano López, las negociaciones del Pacto de San José de Flores fueron con Francisco Solano López, y en virtud del pliego cerrado en donde recomendaba al Congreso Nacional fue Francisco Solano López. Yo le pregunto para quienes dicen eso, uno lo va a hacer eso a alguien que no es su hijo. Y ahí echa por tierra todo lo que quiero decir. Por último, antes de entrar a la última parte que lo vamos a desarrollar el viernes, la gente dice que don Carlos Antonio López le dijo al mariscal, es mejor que elijas la pluma y no la espada, porque era Solano López muy apasionado. Nada más fuera de la verdad. Eso es una falacia, otra falacia instalada por los legionarios, que entre comillas tenemos algunos andando por aquí, que se aplauden unos a otros y se la dan de favoritos. ¿Por qué les digo esto? Porque don Carlos Antonio López era más irascible o nervioso que el propio doctor Francia. Nosotros, luego de tener un relacionamiento diplomático con Francia, se cortaron las relaciones diplomáticas porque fracasó la fundación de la colonia Nueva Burdeos, pese a que las familias quedaron acá ya, pero por Asunción. No llegamos a un acuerdo con la Santa Sede, no llegamos a un acuerdo con España. Con Estados Unidos, que habíamos llegado a un acuerdo diplomático, sin embargo, por un incidente, ¿verdad?, al regreso de Francisco Solano López de la firma del Pacto de San José de Flores, hubo un incidente también con un vapor británico, con el Waterwitch, en este caso, que disparó el Little Polly, en este caso vamos a decir el Waterwitch va a ser de los Estados Unidos, que disparó contra un barco en donde venía Solano López, y el capitán, en este caso George Thompson, y el otro capitán, que eran británicos, no podían pelear contra su propia bandera y se negaron a disparar. Fracasamos porque el cónsul británico acreditado en Asunción fue apresado por don Carlos Antonio López. El embajador brasileño José Pereira Leal fue expulsado del Paraguay, a quien se le dio su pasaporte y se le dio menos de 24 horas para que abandone el Paraguay, producto de acusársele de graves insultos a la figura de don Carlos Antonio López y del gobierno paraguayo. Y también el Waterwitch, que era un barco que estaba explorando uno de los brazos prohibidos de la navegación del río Paraná en Itapirú, pasó, fue alteado, no obedeció,
y fue cañoneado con la mala suerte de que el tiro fue tan certero que el palo mayor cayó sobre el timonel del barco americano y le produjo la muerte. Y también el cónsul de los Estados Unidos, Charles Hopkins, que vamos a hablar de él mucho en el programa, Charles Hopkins, que había constituido una empresa en el Paraguay, que era la paraguayo-americana empresa Sociedad de Explotación, en el Chaco, justamente también en la zona de Villa Hayes. Todo lo que había traído su fortuna y equipo de los Estados Unidos en su navegación desde el Río de la Plata a Buenos Aires se había hundido, llegó prácticamente sin nada, con la ropa puesta, y el gobierno colaboró con él para el establecimiento de su empresa. No obstante, en una discusión con un soldado paraguayo de su hermano, este soldado había quitado su sable y lo había sableado, vamos a decir, por la espalda, varias veces azotado. Y Charles Hopkins, el cónsul de los Estados Unidos en Paraguay, vino en bermuda y a caballo hasta el Palacio de Gobierno, que es la sede del Cabildo, para exigir una indemnización a don Carlos Antonio López. Y por supuesto, primero que no iba a ser recibido en bermuda, y mucho menos a caballo, y mucho menos sin gestionar o pedir audiencia, y ahí automáticamente fue también expulsado. Por tanto, la primera escuadra de guerra que los Estados Unidos de América, desde su independencia, envió al exterior fue para una invasión del Paraguay. La famosa expedición de los Estados Unidos, que tenía más de 20 embarcaciones, 2.500 marines, que en 1859 llegaron al Paraguay. También rompimos relaciones con Gran Bretaña porque apresamos al cónsul británico acreditado en Asunción. Y también en 1855 Brasil envió una escuadra de guerra de invasión del Paraguay, presidida por el famoso almirante Pedro Ferreira de Oliveira, y Paraguay le declaró la guerra en 1855 al Brasil y le prohibió a la escuadra brasileña que pase de Tres Bocas, ¿verdad? En la punta de Ñembucú, y que si lo hacía, José Falcón en su famosa carta le dice a Pedro Ferreira: usted cargará con la responsabilidad de inicio de las hostilidades y pese a su demostración de fuerza no le impedirá al Paraguay salvar su honor. Eso pesará sobre usted, y le permitió que venga él solo con su embarcación a negociar con don Carlos Antonio López. La expedición de los Estados Unidos de América también, digamos, no se llevó a cabo por las gestiones que había realizado Urquiza y demás, y se estableció someter a consideración en el Congreso de los Estados Unidos, para los cuales fue enviado José Verges, que obtiene, vamos a decir, la correspondiente aclaración de que el Paraguay no tuvo nada que ver en el fracaso de la empresa de su cónsul, y mucho menos por la responsabilidad. Sí se estableció el pago de $10.000 americanos a la familia del timonel que había muerto, y la salva de 21 cañonazos al pabellón de los Estados Unidos, que fue respondido de igual manera por los Estados Unidos. Como en Inglaterra también llegamos a un acuerdo, la famosa sentencia también había sido en Verges Johnson, por lo cual pone finalización a la cuestión de Santiago Castán, que era el cónsul británico apresado en el Paraguay. O sea, en 1855 le declaramos la guerra al Brasil. Estados Unidos envió una flota de guerra al Paraguay, no llegamos a un acuerdo con la Santa Sede, no llegamos a un acuerdo con España, le declaramos la guerra a Buenos Aires, pese a que don Carlos después se decidió a no entrar en una alianza con Corrientes. O sea, todo eso pasó durante la época de don Carlos. Entonces, ¿de qué pluma le iba a hablar a Solano López? Entonces, eso es cuestión de que se sepa, porque hay tantas cosas que flotan en el ambiente y nada más lejos de la realidad. Bueno, yo con esto quiero poner punto final. Les agradezco a todas las personas que están mirando, especialmente a mis alumnos. No vamos a poder llamar la lista. Gracias, Néstor, excelente la clase, gracias por los mensajes que están mandando. Mi perro se llama Petty y yo vivo frente a una plaza, y bueno, yo tengo 2 hijos acá. Mi hijo más chico muchas veces llego yo y hay un perro o un gato nuevo acá. Tenemos 4 perros y 4 gatos que son nuestros hijos realmente también. Bueno, era simplemente esto para que analicemos. La próxima clase vamos a entrar a hablar ya propiamente de la guerra de la Triple Alianza, y vamos a
tratar de hablar no solamente, no específicamente de las batallas, sino que de la parte diplomática, del nacimiento del tratado secreto. El tratado secreto no tiene antecedente en la historia del mundo. Yo creo que el pacto Ribbentrop-Molotov antes de la Segunda Guerra Mundial se le acerca, por el cual Rusia y Alemania se dividen Polonia, no sé, pero antes de una guerra que se divida en un país no tiene parangón, ¿verdad? Así que bueno, le cuido a mi perro, excelente, Javier Juan Salguero, gracias. Gracias, Alma, Marcio, Cano, excelente, Blanca Maciel, grande, profe, Noelita Filippini, extraordinaria la clase. Bueno, seguimos así hasta llegar a lo que es Itaipú con un punto. Bueno, siéntanse orgullosos de su historia, señores, porque, y de nuestro héroe máximo. Allá le pueden ver a ustedes al mariscal. Aquí están la renuncia original del presidente Morínigo del Paraguay. Acá está mi abuelo, que fue héroe de guerra, comandante de regimiento de la guerra del Chaco, sus condecoraciones. Bueno, ustedes ya van viendo ahí por qué también soy tan nacionalista y estoy orgulloso de ello. Y me quiero despedir con esta frase que lo diría Juan Bautista Alberdi. El López no tiene igual ni en Bolívar, ni en San Martín, ni en los más bellos ejemplos de heroísmo en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Muchas gracias.